queridas hermanas, muy buenas tardes. Es un gusto y un privilegio que podamos estar juntas en este día. La hermosa congregación que se reúne en el nombre del Señor, allí en la localidad de Río Ceballos. Para aquellas que no me conocen, mi nombre es Viviana Díaz y junto con mi esposo estamos sirviendo aquí en Córdoba Capital, en el barrio Santa Isabel, en la sección 2. Y bueno, por supuesto no en este tiempo en forma presencial, porque es de conocimiento el tema de la pandemia, pero igual podemos seguir sirviendo al Señor con mucho gozo y con todo este privilegio que representa, aún pudiéndolo hacer así a través de esta forma virtual. Nos estamos acostumbrando a todas estas cosas nuevas, ¿verdad? Así que, bueno, quería saludarlas antes que todo y agradecerle a Raquel la invitación para que podamos compartir este tiempo y este espacio para juntas y en comunión, ustedes desde sus hogares y yo aquí desde el mío, podamos estar meditando, abriendo la palabra de Dios para escuchar su consejo y su voz. Bueno, vamos a hablar en este tema tan precioso en esta tarde, que es la completa paz y la confianza plena en Cristo. Y seguramente ustedes vieron este enunciado a través de la plaquita que pudieron compartir y cuyo texto base para la meditación es este precioso pasaje de Isaías 26:3. Y cuando el Señor trajo este tema a mi corazón tan precioso para compartir con ustedes, primeramente hubo un sentimiento en mi corazón de gratitud hacia Él. Pero también hubo otro sentimiento, el de la gran responsabilidad que tenemos como hijas de Dios que somos delante de Él, porque vamos a intentar meditar en lo que es la paz de Dios, la paz que proviene de Él, ese bienestar genuino que disfrutamos y cómo nos guarda en ella cuando permanecemos en Él. Cabe aclarar que cuando hablamos de paz, por supuesto que no significa la ausencia de problemas, pruebas o dificultades. La paz de Dios es la presencia de Dios en medio de todas las circunstancias y de todas las situaciones de la vida. Entonces hace realidad esto de poder sentir que si nuestra vida es como una barca y está en medio de las muchas tormentas de la vida, esas situaciones difíciles, a veces parecen huracanes, ¿no?, que golpean en nuestra vida. Pero si Cristo es el que está capitaneando esa barca, Él está al frente, estemos tranquilas y confiadas porque nos lleva al puerto más seguro. Y decimos que esta paz que gozamos es única, que es un bien muy preciado, que nada se puede comparar a ella, como todo lo que proviene de Dios, que es único. Pero también nos damos cuenta de cuánto valor tiene cuando sentimos que esta paz se puede ver afectada, ¿verdad? Ahí realmente nos damos cuenta cuán importante es y cuánto la necesitamos en nuestra vida. Y amiga querida que nos estás escuchando, tal vez por primera vez, tal vez asistías a la iglesia cuando nos podíamos reunir, pero quizás nunca tuviste un encuentro personal con Cristo. Bueno, te queremos contar nuestra experiencia porque vamos a hablar de todos estos temas y para que vos puedas entender y compartir que esta también puede ser tu experiencia. Y decimos que tenemos paz en el sentido más amplio de la expresión porque podemos disfrutar de esa libertad que experimentamos cuando todos nuestros pecados y sus consecuencias fueron perdonados, tratados en la persona de Cristo y por la obra que Él hizo en esa cruz a favor nuestro. Todos nuestros pecados fueron cargados en Él, para que nosotros no tuviéramos que sufrir ese dolor y ese castigo. Por amor de nosotras lo hizo. Dice en su palabra, en Juan 1:12,
Pueden acompañarme a leer si tienen sus Biblias abiertas. Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Y qué es esta potestad? Es la posición, es un derecho, es esa autoridad que tenemos que nos da Dios por haber creído en Él. Entonces somos hijas de Dios por haber creído en Él, en su palabra que es la única verdad. Su palabra tiene el poder para cambiar tu corazón y tu vida. Solo Dios puede darte una nueva vida, con sentido y con propósito. Cristo es nuestra paz. Él pagó con su vida el alto precio para comprar nuestra paz. Por eso tenemos en Él completa y perfecta salvación. Entonces podemos decir que la paz es todo lo que llega a la vida de una persona cuando acepta la gracia y el favor de Dios como un regalo. Y hablábamos al comienzo, ¿se acuerdan que este tema era y nos ocasionaba una gratitud profunda al Señor? Pero también hablamos que nos representaba una gran responsabilidad, la que tenemos como administradoras que somos de este bien tan preciado. Y me pregunté, y me gustaría que nos podamos preguntar también en esta tarde, en este tiempo, nosotras, si estamos viviendo y sintiendo la completa paz de Dios. Esto se nota en nuestras vidas, se ve reflejado en nuestro carácter, en nuestra obediencia, en nuestra fidelidad al Señor. Nuestra confianza en Dios se ve afectada o amenazada en este tiempo por alguna circunstancia que estemos enfrentando. Todas estas respuestas están en la palabra de Dios, en este manual de estudio que tenemos para la vida en nuestras manos, en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Me acompañan por favor a leer entonces? Abramos nuestras Biblias y leamos Isaías 26:3. Dice la palabra de Dios: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y la versión NBI, no sé si alguien la tiene, se las comparto, ahora se los leo. Dice sobre este mismo pasaje y me gustó mucho. Es muy precioso el enfoque que tiene sobre esto mismo que hemos leído. También Isaías 26:3. Al de carácter firme lo guardarás en perfecta paz porque en ti confía. Si venimos leyendo en el contexto, tienen abierto ahí Isaías, es como debemos generalmente estudiar la palabra de Dios, ¿no? Dentro de su contexto. Y vemos que en el capítulo 25, si dan vuelta sus hojas, es un cántico de alabanza por el favor de Jehová. Y el capítulo 26, en el que estamos leyendo, dice en su cántico de confianza en la protección de Jehová como roca. Alabanza por el favor de Jehová y confianza por la protección de Jehová como roca. De nuevo en su tierra, el remanente restaurado celebra la vida de fe y dependencia. Esto vemos en el capítulo 26 porque habla acerca de la gente justa. ¿Quién es esta gente justa? Es el Israel redimido, el que experimenta la completa paz que viene como consecuencia de estar confiado en Jehová. Esta fue la experiencia del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, un pueblo que había sufrido esclavitud, guerras, conflicto con naciones enemigas, cautiverio. Pero este pueblo pudo experimentar y comprobar en la experiencia de vida, en la experiencia diaria, el favor y la protección de Dios. Entonces nosotros podemos tomar también este pasaje y esta meditación para poder aplicarla, para apropiarla para nuestra vida, ¿sí? Porque somos también hijas de Dios y formamos parte del mismo pueblo. Entonces, para que repasemos juntas hoy y nos llevemos 3 conceptos preciosos. Nos vamos a llevar muchos conceptos, pero especialmente 3 conceptos que podamos atesorar en el corazón y que tienen que ver con nuestra vida cristiana. Y leamos, dice el texto: al de carácter firme lo guardarás en completa paz. Ahí tenemos el primer concepto, un carácter afirmado en Dios. ¿Qué continúa diciendo? Aquel cuyo pensamiento
en ti persevera. Pensamientos perseverantes en Dios. El segundo concepto. ¿Y cómo continúa? Los que confían en ti. Acá está el tercer concepto. Confianza plena en Dios. Y para entender este primer concepto, hablamos de carácter firme, un carácter afirmado. Pero si reconocemos que somos débiles, limitadas, si reconocemos que vivimos rodeadas en debilidades, que somos vulnerables, que nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestro carácter suele ser frágil, somos como vaso frágil, nos describe la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo logramos afirmar este carácter? Poder tener un carácter firme. ¿Dónde está mi fortaleza? Me pregunto. Mi firmeza y mis convicciones para poder consolidar este carácter afirmado que Dios me pide. Bien, solo está en Dios, en su palabra, en su presencia. Dios es nuestra fortaleza. ¿Recuerdan Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Entonces, Dios es mi roca. Es como ese monte alto donde me resguarda y en esas alturas espirituales me hace andar. En ese lugar de seguridad, Dios es la roca de la eternidad. Dice en Isaías 26:4, en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. En Salmos 46:1 y 2, Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida. Entonces, nuestro lugar de resguardo, nuestro amparo, nuestro lugar seguro, esa fortaleza. Por eso es que necesitamos del poder y de la fortaleza de Dios para cada día, continuamente, para estar afirmadas, para que nuestros pasos no resbalen, para que nuestros pies no se deslicen. El Señor tiene detallado interés en nuestro carácter, en nuestro corazón y en nuestros pensamientos, porque están relacionados entre sí, forman parte del mismo aspecto que Dios quiere que nosotros apropiemos en nuestra vida. No son aspectos distintos, porque no puedo tener un carácter en casa, un carácter en el ámbito secular, en el medio en el que me muevo. No puedo tener un carácter distinto en la iglesia, ¿verdad que no? Entonces, si tenemos nueva vida en Cristo, identidad con Cristo, se debe reflejar en toda nuestra manera de vivir. Hermanas queridas, el Señor en este tiempo y como siempre sigue obrando en nuestras vidas. Él está trabajando en nosotras, nos está tratando como si fuera un joyero que trata una piedra preciosa, como lo hace con mucho cuidado. Y la va limpiando, le va quitando esas impurezas, va puliendo esas aristas que necesitan ser modeladas. El Señor es el único capacitado y calificado para hacer esto en nosotras, porque nos ama como nadie, porque nos conoce mejor que nadie, porque sabe mejor que nadie cómo hacer todas estas cosas en nosotros. Entonces dejemos a Dios actuar, dejamos que nos revista de ese carácter que se afirma solo en Él. Busqué la definición de carácter en el diccionario a ver qué paralelos podíamos trazar. Y dice la definición: carácter es lo que hace especial y diferenciado a una persona o a un grupo humano. Especiales, no porque seamos mejor que nadie, sino por lo que Dios es y hace en nuestras vidas. Dice que para Dios somos ese especial tesoro. Carácter también dice que no es algo que se traiga desde el seno materno. Se va formando o deformando según mi manera de pensar y según mi manera de actuar. O sea, mis pensamientos y mis decisiones están afectadas por esto. ¿Qué más podemos decir del carácter? Es la señal o marca que se imprime en mí y que me distingue. Entonces nos preguntamos, y me pregunté primero yo, ¿cuánto del carácter de Dios es la marca que me distingue en casa, en la familia, en el entorno, en la iglesia? ¿Qué ven en mí? ¿Qué ve Dios en mí y en mi carácter? ¿Será que puede ver Gálatas 5:22 al 25? ¿Recuerdan? Se los leo o lo pueden buscar. Son los frutos del Espíritu Santo: amor,
gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Qué bendición si todas estas cosas están en nuestra vida y abundan. Bendición para nosotros, para quienes nos rodean, pero además frutos de gloria para Dios. Ahora, ¿qué pasa? ¿Y qué sucede con aquellas cosas que pueden ofender a Dios, que pueden estar en mi carácter? Aquellas manifestaciones que contristan al Espíritu Santo de Dios en mi vida. Miren, queridas, sabemos que todo lo que está en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, se va a reflejar en nuestro rostro, en nuestro carácter. Entonces, ¿qué pasa si tengo malas contestaciones, malas conversaciones, rebeldía, falta de santidad, reacciones violentas, falta de paciencia, falta de perdón, soberbia, una lengua que no bendice, un corazón que no es movido a misericordia, inmadurez, tristeza y desánimo, un mero carácter de religiosidad? Todo esto es contrario a Dios, queridas. Esto no forma parte de los rasgos del carácter que Dios quiere imprimir en mi vida y en tu vida. Por tal motivo sabemos que todo lo que no es de Dios, todo lo que no proviene de Él, proviene del enemigo de nuestras almas. Entonces no le demos lugar, no le demos ocasión, no permitamos que nos prive de nuestra paz. Jesucristo pagó un precio altísimo por nuestra paz, por nuestro gozo, por nuestra confianza y por nuestra esperanza de gloria. Entonces, hagamos lo que dice Gálatas 5:25. Si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Y la traducción de andar significa avanzar, avancemos por el Espíritu. Dejemos en la presencia del Señor todo ese peso que nos agobia, eso que nos estorba, eso que nos detiene, eso que nos frena, eso que no nos permite avanzar. Presentemos en oración todas nuestras preocupaciones. Entreguémosle a Él eso que tanto nos molesta, eso que nos lastima. ¿Será tal vez hoy una buena oportunidad para confesar y pedirle perdón al Señor? ¿Será que hay algo que aún no hemos hecho y Él está guardando? ¿Alguien a quien perdonar? ¿Alguien a quien dejar de juzgar? ¿Algún agravio que olvidar? Tal vez algo que hemos descuidado, un servicio postergado. ¿Saben, queridas hermanas? He aprendido con la ayuda del Señor que la vida cristiana no consiste en buenas intenciones, porque las buenas intenciones no alcanzan, no son suficientes para generar cambios. La verdadera vida cristiana consiste en buenas decisiones, porque ellas son las que marcan la diferencia trascendental. Entonces tomemos buenas decisiones, hagamos lo que dice Hebreos 4:16. ¿Recuerdan? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Pedir al Señor en oración y con decisión ayuda para alcanzar misericordia para este tiempo y para este estado en el cual te encontrás. Solo Él te puede restaurar y devolver a tu corazón el gozo y la paz de su presencia. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Fuimos creadas a imagen y semejanza de Dios, para gloria y alabanza de su nombre. El Señor es el que desea imprimir en nosotras rasgos de su carácter, valores que transformen. La intimidad con Dios nos ayuda a poder tener integridad de conducta. La cercanía con Él nos da certeza de que Dios tiene para nuestra vida cristiana una visión, una misión y propósitos eternos. Este carácter firme entonces me habla de una mujer de carácter maduro en la obra del Espíritu Santo, una mujer espiritual, una mujer de convicciones seguras, de entereza, una mujer que se encuentra firme, que no está debilitada, que no se deja arrastrar, porque estar firme también significa estar bien paradas. Una mujer establecida, fundada y cimentada en la persona y en la palabra de Dios. Una mujer que se encuentra firme, una mujer que encuentra su firmeza, su equilibrio y su estabilidad en la verdad de Dios, que es comparada con una roca. Dios nos reviste de un carácter de espiritualidad íntegro, de una buena conciencia. Esto solo es posible en una vida transformada por Cristo
en el poder de su fuerza. Entonces podemos rogarle al Señor que afirme mi corazón, mis pensamientos y mi carácter en el poder de su fuerza. Les dejo Salmo 73, 26. Acompaña mi corazón siempre este texto, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Entonces, carácter afirmado en la persona, en la palabra de Dios. El segundo concepto, dijimos, aquel cuyo pensamiento es perseverante en Dios. Pensamientos perseverantes. Proverbios 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Si querés conocer a una persona, observa cómo piensa, cómo razona, cómo discierne, y entonces sabrás cómo es. Entonces, ¿cómo pensamos? ¿Hacia dónde corren nuestros pensamientos? ¿En busca de qué? ¿De paz, de seguridad, de estabilidad, de bienestar? ¿Dónde están mis pensamientos? ¿Estarán muy dedicados en mis ocupaciones? ¿Hacia dónde se dirigen? Tal vez proyectando un montón de cosas sin consultar a Dios. ¿Qué ocupa mi mente? ¿Las preocupaciones y el afán? ¿Cuál es mi primer pensamiento en el día? ¿Es Dios? ¿Y mi último pensamiento antes de ir a descansar es Él? Salmos 49:3 dice, mi boca hablará sabiduría y el pensamiento de mi corazón inteligencia. Para que suceda esto que dice el texto, mis pensamientos deben ser redireccionados, porque si venía pensando en la manera que acabamos de describir, esto no es lo que Dios desea. Dice 2 Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Esto debemos hacer, orientar nuestros pensamientos, nuestro modo de pensar, nuestros íntimos pensamientos, todos a la obediencia de Cristo. Pero además perseverar en ellos, permanecer en ellos. Esto de perseverar nos cuesta mucho, ¿verdad? A mí sí, ser constante en la lectura de su palabra, en la oración, en aquello que el Señor nos demanda. Pero ¿saben qué? Hay que perseverar, hay que insistir en ellos porque hay gran bendición. Entonces mantengamos este hábito saludable para que nuestros pensamientos sean sanos. La palabra de Dios es la expresión del pensamiento suyo. Si queremos saber cómo Dios piensa, leamos la Biblia. Esto es lo que a Dios le agrada, esto es lo que Él quiere. Dice Jeremías 9:24, Dios se complace en que le entendamos y en que le conozcamos, pero ese conocimiento de Dios debe ser el que se vive desde la experiencia, desde el diario vivir. Dios se revela, se muestra a nosotros y lo hace a través de su palabra y podemos conocer de Él como si miráramos en un prisma facetas de su preciosa persona. Hay una hermana aquí en Córdoba a la cual le hacían un reportaje que escuché hace poco y les confieso que me sentí muy avergonzada cuando escuché cuál era su respuesta ante la pregunta de la periodista. Le consultaba cuántas veces leíste la Biblia completa y ella le respondió en el año 2018 4 veces y en el año 2019 solo pude leerla 3 veces. Entonces, que el Señor nos ayude a entender lo que entiende esta amada hermana. Qué bueno, qué importante y de cuánta bendición es que la palabra de Dios more en abundancia en nuestra mente, en nuestro corazón. La palabra de Dios nutre, alimenta, limpia mi mente, aquieta mis pensamientos, limpia mi corazón, redarguye mi conciencia. Si verdaderamente amo a Dios, debo leer su palabra, necesito encontrar en ella mi mayor gozo. No basta solo con leerla, hay que reflexionar sobre ella, meditar sobre ella. Hay que oír el hablar de Dios a través de ella porque Dios siempre tiene algo que decirnos y lo hace a través de su palabra. Entonces es la manera que podemos entender y tratar de conocer el propósito de Dios y en su guía Él nos ayuda a aplicar en nuestras vidas esto. Nuestra mente debe ser guiada a la obediencia de Cristo, al conocimiento, a la dependencia y a la confianza plena en Él. Su palabra hace todo esto en nosotros y mucho más, por supuesto. Entonces, leamos la Biblia, amemos la Biblia, vivamos la Biblia, no tan solo la prediquemos. Hermanas amadas, necesito y necesitamos vivenciar la palabra de Dios para nuestra bendición y para la edificación del cuerpo de Cristo, que es su iglesia, de la cual
Vos, yo y cada uno de nosotros somos miembros. Y esto sin duda va a ser de bendición, se va a ver reflejado en nuestro ministerio, en nuestro servicio, en las actividades que realicemos para el Señor. Entonces, que nuestros pensamientos perseveren y permanezcan en el conocimiento de Dios a través de su palabra. Y que sea una realidad entonces en nuestras vidas, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Vamos a ver el último concepto, confianza plena y sostenible. Vemos en María, la Madre del Señor Jesús, una mujer joven, humilde, desconocida y una elección única. María sin dudas era una mujer muy espiritual, de carácter íntegro, afirmado. Ella confió y descansó en el propósito de Dios para su vida por encima de cualquier circunstancia. Una mujer que con su ejemplo nos inspira y nos muestra un carácter aprobado delante de Dios. Una mujer que sin duda se entregó totalmente el control de todas las áreas de su vida a Dios, confió en Él y por eso fue muy bendecida. María no se asombra de la altura a la que ha sido elevada, bendita entre todas las mujeres. Ella no mira su condición, no se ve a ella misma. En su corazón y en su mente no hay lugar para el orgullo ni la jactancia. Ella solo se asombra, ella solo se maravilla sobre su Dios. Veamos lo que dice Lucas 1, 46-47. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. ¿No les suenan estas palabras como las que leíamos al principio acerca de la experiencia del pueblo de Israel? Total confianza por el favor de Dios, alabanza por haber recibido ese favor de Dios, ese cuidado de Dios. Nuestra confianza debe ser permanente en Dios, tal como es su amor para nosotras, que es para siempre. Qué hermoso poder reflexionar en todas estas cosas y saber que, hermanas queridas, Dios no se equivoca. Dios está en control, no se olvida de nosotras, no comete errores. Por difícil que sea tu camino y las pruebas que tengas que enfrentar, no temas, no dudes. Cree y confía que estás siendo guiada por el Señor y dirigida en su justicia, porque para Dios nada hay imposible. Entonces podemos decir que la gracia de Dios está con nosotras, guiando nuestra vida, nuestros pies, por caminos de paz. Qué bueno que es saber que Dios es capaz de guardarnos, aún en caminos estrechos, y que Él nos conducirá seguras hacia su buen propósito. El que confía plenamente en Dios llega a familiarizarse con Él, de tal modo que vive reflejando su gloria y dándola a conocer a un mundo que aún hoy está en tinieblas, sin Cristo, sin paz, sin esperanza y sin confianza. Nuestra confianza plena, nuestra seguridad sostenible está en un Dios eterno, en un Dios que todo lo puede, en un Dios que todo lo sabe, en un Dios que está con nosotros todos los días, compromete su presencia. En Mateo 28:20 dice: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¡Qué Dios grande tenemos! Maravilloso, glorioso. ¿Y cómo podemos demostrarle este amor, este privilegio y este gozo que tenemos por tantas bendiciones recibidas, por tantos cuidados, por tanto favor? ¿Será que acaso seremos capaces de ofrecerle un corazón sincero, un carácter afirmado en el poder de su fuerza, un carácter espiritual? Nuestros pensamientos perseverantes y presentes siempre en Él, una confianza plena y sostenible. ¿Saben qué es esto? Esto es cercanía con Dios, comunión con Dios, intimidad con Dios para cada día. Y qué bendiciones y qué privilegio tiene todo esto. ¿Cuál es el resultado final? La dicha de ser guardadas en completa y perfecta paz. Y fíjense el texto, el tiempo de verbo en el que está. Tú guardarás. Y me habla de un tiempo presente continuo. Tal cual es Dios, Dios vive en un eterno presente. Y entonces podemos decir, esta paz es todo el bienestar, total y genuino,
que sentimos y tenemos en la provisión constante, en el favor constante de un Dios fiel e inmutable. Esta paz también es esa seguridad que tenemos en la protección de un Dios eterno, todo suficiente y soberano. Esta paz también es el descanso y la esperanza, la confianza en todas sus promesas, que abrigan y alientan completamente todo nuestro ser. Queridas hermanas, que el Señor bendiga su palabra, que la aplique en nuestros corazones, porque verdaderamente podemos decir, gracias Dios, somos muy afortunadas, porque verdaderamente podemos experimentar en nuestras vidas que tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Amén. Mi confianza eres tú, mi paciencia eres tú, y en ti, Señor, encuentro plenitud de toda gracia. He hecho toda mi ansiedad, mi desvelo y mi inquietud sobre ti, Señor, y encuentro plenitud de toda gracia. Es que solo en ti hallo mi paz, solo tú, Señor, sabes cuidar de toda mi vida. En todo lugar, solo tú, Señor, sabes guiarme a tu santidad y a tu bondad. Por siempre me llevarás camino a tu perfección. Gloria a Dios, eres real. Cada día estás conmigo en mi caminar y haces livianos mis pies cansados. Tú me has dicho que estarás junto a mí desde ahora hasta la eternidad. Ya he visto que es verdad, siempre a mi lado estás. Es que solo en ti hallo mi paz, solo tú, Señor, sabes cuidar de toda mi vida. En todo lugar, solo tú, Señor, sabes guiarme a tu santidad y a tu bondad. Por siempre me llevarás camino a tu perfección. Es que solo en ti
en todo lugar. Solo tú, Señor, sabes guiarme a tu santidad y a tu bondad. Por siempre me llevarás camino a tu perfección.